bendición poder estar nuevamente aquí y en un día tan especial como es el Día del Padre. Por lo menos tenemos un día los papás. No, gracias a Dios que como decía Ray, tenemos el privilegio y la grande bendición de poder, muchos de nosotros, ser papás. Es la mejor experiencia que hemos podido vivir y es la segunda o tercera vez, ya no recuerdo, que me toca compartir a mí en el Día del Padre. Y es un gozo, la verdad, es de mucha bendición primeramente para mí. Yo con mi papá tuve una relación muy especial, una relación no tanto de tanta comunicación como con mi mamá, pero con él era diferente, simple y sencillamente. Con papá nuestros tiempos juntos era poder sentarnos frente a una televisión y ver un partido juntos, aunque nada más habláramos para ver en qué le había regado el que estaba jugando. Pero esos eran momentos especiales para nosotros y los disfrutábamos. Y yo recuerdo que con él la cercanía o el cariño, pues toda la vida yo lo veía a él como mi ejemplo, como alguien digno de imitar. Era una persona muy correcta en su trato. Le chocaba que la gente le hablara de tú a sus mayores. Una persona que tenía ciertos valores morales que yo los aprendí de él. Muy pulcro, mi papá, muy puntual, era él. Él fue un ejemplo para mí en cuanto a su conducta también en ese sentido. Y la verdad es que hoy, por ser el Día del Padre, pues yo quiero que todos veamos, o lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a analizarlo desde la perspectiva de ver qué nos dejaron a nosotros nuestros padres, pero sobre todo, cuál es el reflejo de lo que somos, cuál es ese reflejo que nosotros estamos mostrando hoy en día, porque en mucha medida somos lo que fueron nuestros papás. Somos una reproducción de nuestros padres. Y aunque a veces nos guste o no nos guste, hacemos exactamente lo mismo que ellos. Y tomando esto en consideración, vamos a ver también el por qué. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un Padre en el cielo, ¿por qué de repente no demostramos o no reflejamos lo que es nuestro Padre también? Vamos por favor a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer un poquito para entrar en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, desde el versículo 1 al 21. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un texto, si ustedes ven el origen, donde ahí arribita en las letritas negras que ponen como títulos, dice: Jesús, el camino al Padre. Cuando estaba preparando este tema, me acordé del estudio que acabamos de terminar de Hombre al Máximo. Una parte o la parte inicial de este estudio nos habla acerca de los padres ausentes, de cómo ha afectado de tal manera hoy en día a nuestra sociedad la ausencia del padre dentro del hogar. La ausencia no tanto o no necesariamente física, sino la ausencia moral, la ausencia, el apoyo que puede recibir un hijo de un padre, porque hay padres que llegan a la casa y no tienen contacto con sus hijos. Hay padres que están pero no están, hacen acto de presencia, quizá dan una aportación económica al hogar, pero como si no estuviesen, porque no cumplen el deber de un padre, lo cual vamos a ir analizando un poco más a profundidad en un momento. Esto que estamos viendo ha ocasionado que la sociedad hoy en día o el mundo en el cual vivimos hay una descomposición familiar terrible, una descomposición familiar que ha decaído también o ha contribuido al deterioro de la sociedad. ¿Por qué? Porque los padres no están en casa. Y cuando el papá o el hijo, mejor dicho el hijo, no ve la figura paterna, no tiene un ejemplo al cual seguir, o su ejemplo es un mal ejemplo, y como veíamos en un momento se reproduce en ese padre, pues al final de cuentas estamos generando personas que no tienen valores, personas que no tienen una educación, una base moral, y los echamos al mundo de esa manera a que aprendan en el mundo. Como dice la canción de Franco De Vita, no basta con traer los hijos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. Si nosotros como padres y madres no nos damos cuenta de lo importante que es que nuestros hijos reciban los principios desde el hogar, estamos propiciando todo esto que estamos viendo hoy en día, tanta delincuencia, tanta corrupción, tantas cosas que hoy en día nuestra sociedad está sufriendo por la causa de que los hogares se están dividiendo, se están destruyendo. Y parte fundamental es porque el padre no cumple con lo que deberíamos estar cumpliendo como padres. Hay un fenómeno
que me observé y lo escuché de hecho en una predicación acerca de los superhéroes en los cómics. A mí me gusta mucho leer, leía más joven historietas o cómics, y si nos damos cuenta, la mayoría de los superhéroes son huérfanos. Superman es huérfano, Spider-Man es huérfano, y así podríamos ir enumerando. Batman es huérfano, ir enumerando un sinnúmero de superhéroes que son huérfanos. Esa situación que el mundo ya hoy en día ha asimilado como una realidad, el sentimiento del huérfano, lo que propicia el que una persona se sienta huérfana. Es un sentimiento terrible el sentir la pérdida de tu padre, de tu madre, o de los dos. Gracias. Hay otra historia de estas. Mi película favorita de Disney se llama El Rey León, que es básicamente el libro de Shakespeare de Hamlet, basado, o mejor dicho, presentado para niños. Y ahí también el personaje se queda huérfano de su padre. Y cuando sufre la pérdida del padre, el cachorro se siente perdido, se siente rechazado, se siente destinado a vagar por el mundo, aprendiendo de sus buenos amigos que le enseñan una serie de barbaridades, y aprende así que a vivir como ellos. Ese cachorro que tenía el destino para ser el rey, un destino de rey, se convirtió en huérfano, y eso propició que se fuera al otro lado de su vida, a ser pues lo que nosotros conoceríamos hoy en día como un vagabundo, un sin hogar. Esa sensación, esa ausencia del padre causa tanto efecto, tanto dolor dentro de la persona, que es difícil subsanar una herida de esa naturaleza. Hay un profundo sentimiento de abandono, de soledad, un dolor muy, muy fuerte. Y humanamente hablando, pues, si todos necesitamos de esa forma de nuestros padres físicos, si estamos viendo cómo es necesario para un niño tener el ejemplo de su padre, tener el apoyo de su padre, el que siempre esté ahí con él, ¿cuánto más espiritualmente hablando? ¿Por qué hay tanta corrupción, tanta maldad en el mundo? Si existe un Padre. Existe un Padre. Cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice: ustedes orarán así, Padre nuestro, y empieza a decirlo. En los tiempos de Jesús estas palabras fueron tremendas, fueron un impacto muy fuerte. Para nosotros hoy en día es muy fácil o muy común decirlo, el Padre Nuestro, porque se hizo una oración que le enseñaron a los niños desde chiquitos, y vas a repetir y quizá perdió el sentido de la oración misma. Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús les dice: ustedes van a orar así, de esta manera, Padre Nuestro, esas palabras rompieron un paradigma muy fuerte en el tiempo de Cristo, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a tener una relación con Dios muy lejana, una relación con Dios que no permitía un acercamiento, una intimidad con el Señor. La palabra Padre en el Antiguo Testamento solamente aparece unas 15 veces aproximadamente, y es para referirse a Dios como Padre, pero en general del pueblo de Israel es una referencia muy escueta. Cuando viene Jesús y les dice a sus discípulos: ustedes van a orar ahora de esta manera, es decir, yo que estoy tan lejos, yo que soy solamente una persona, ¿puedo llegar a tener una relación con el Padre? ¿Cómo puede ser esto? No entendían en ese momento los discípulos lo que con la muerte de Jesucristo vendría más adelante.
Porque dice la palabra que cuando muere Jesús, el velo se rasga de arriba abajo, el velo en el templo, y entonces lo que impedía que la persona pasara al otro lado, al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se rompió. Ya no había ningún impedimento para poder llegar hasta ese lugar. Eso fue lo que hizo Cristo. La semana pasada lo cantábamos. Ya no estoy en el umbral, ahora estoy en tu presencia, por la muerte y el sacrificio de Jesús. Ahora ellos podían tener un contacto directo con el Señor Jesucristo. La palabra Padre ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, aparece más de 200 veces y más de 10 veces las menciona Jesús en el sermón, el que se le conoce como el Sermón del Monte. O sea, el Señor vino a mostrarnos que nosotros podemos llegar hasta ese Dios, hasta ese Padre, reconociéndolo como nuestro Padre, y al mismo tiempo quitando una barrera religiosa, una barrera o cualquier impedimento que pudiera haber para que nosotros tuviéramos libertad de acercarnos hasta ese Padre. Para que no sintamos ningún temor de poder llegar hasta Él. Qué triste es ver que un hijo no puede acercarse con su padre. Que lleguen con la mamá y le digan: mira mamá, me fue así en la escuela a decir, ¿por qué no se lo hablan al padre? Porque saben que a lo mejor el padre los va a regañar, porque saben que a lo mejor el padre les va a gritar, porque a lo mejor si tuvieron puros 9 o puros 10, si tuvieron de repente un 5 en una materia, lo que van a ver es que tuvieron un 5 y les van a llamar la atención fuertemente, y quizá el niño se siente alejado de su papá, no tiene la confianza para llegar con su papá. Y espiritualmente hablando, ¿cuántos de nosotros podemos llegar a estar de esa manera? ¿Cuánta gente hay en el mundo que no se acerca a Dios precisamente por lo lejano que ven a ese Dios, a ese Padre? Muchas de las personas, incluso creyentes, no piensan que Dios sea un Padre tan cercano, o alguien con el que podamos entablar esa relación tan cercana. Pero dice la palabra de Dios que en Jesucristo fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios, a formar parte de la familia, y que entonces nuestro Señor Dios Todopoderoso se convierte en nuestro Padre Celestial, y que a ese Padre podemos acercarnos confiadamente a través de Jesucristo. Poder conocer a Dios como Padre es un verdadero privilegio. Saber que el Dios que creó los cielos, la tierra, el universo entero, las galaxias, todo lo que hay allá afuera, y que nosotros siendo tan pequeñitos, Dios siendo quien es, se hizo uno de nosotros, un hombre, y vino a morir en una cruz para darnos salvación a nosotros. Y que entonces nosotros pudiéramos tener una relación con ese ser todopoderoso. Y conocer a ese Dios, poder percibir ese Dios, poder apreciar sus atributos de manera íntima, es un enorme privilegio que tenemos. Yo cuando era niño quería ser como mi papá, y es el anhelo de mi corazón el día de hoy, mi hermano, que tú salgas de esta reunión queriendo ser como tu papá, queriendo imitar a tu Dios, a tu papá. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana acerca de esta relación con nuestro Padre. Yo este tema lo titulé El Padre que vive en ti, o Él vive en ti, por si quieren ponerlo.
Y como primer punto vamos a ver que el único camino para llegar hasta ese Padre, como el único camino que existe para poder tener una relación con ese Padre, es Jesús. Solamente a través de Jesucristo podemos establecer una relación íntima y directa con nuestro Padre Celestial. Dice aquí en el capítulo 14 de Juan que estábamos leyendo, los versículos del 6 al 9, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Muchos creen equivocadamente que el ser hijos de Dios es un privilegio para todo el mundo, para toda la humanidad. Ciertamente Dios, como creador, podríamos identificarlo como el creador de la humanidad, el Padre de la humanidad. Pero particularmente el ser llamados hijos de Dios no es un título que lo tengamos todos por ser creación de Dios. Porque dice su palabra que solamente a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. Suena muy romántico cuando la gente piensa allá afuera, es que todos somos hijos de Dios y por eso todos somos hermanos. Suena muy bonito, pero no es una realidad que la Biblia diga eso. La Biblia dice que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, solamente a esos les dio el poder ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! Que nosotros pudiéramos ser reconocidos como hijos de Dios. Y el hecho de que la palabra misma del Señor Jesús nos indique que a través de esta relación podamos tener un acercamiento a nuestro Padre, es una bendición. Dice el Señor Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Y como les decía hace rato, esa oración que repetimos o la que se conoce como el Padre Nuestro, a los niños se les enseña desde chicos. Dicen: cualquiera puede hacer esa oración, cualquiera puede llegar al Padre. Pero hay un problema, que inmediatamente después de que dice el Señor Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, dice: santificado sea tu nombre. Ahí inmediatamente plasma una pared para todo aquel que crea que puede llegar a Dios, así de simple. Solamente es a través de la santidad, y solamente podemos llegar a ser santos en Cristo Jesús. El que no conoce la santidad de Dios, el que no puede ver la santidad de Dios, no puede reconocer su condición de pecado. No puede uno llegar a un Dios que es santo, 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 viviendo en pecado. Por eso es que difícilmente la gente o quien quiera llegar al Padre a hacer una oración y Él sí me escucha porque yo le estoy clamando y le estoy diciendo: Padre. Sí, pero mientras no reconozcas que Él es un Dios santo, 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 y que tú eres un pecador, que hay una diferencia entre ustedes, y que esa diferencia solamente a través de Cristo Jesús puede quitarse, esa barrera, es entonces cuando uno puede entender a ese Dios o puede conocer a ese verdadero Dios como un Padre. Al Padre Santo, solamente a través de Cristo Jesús el Hijo. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Hasta el día de hoy, científicos, eruditos en la materia, maestros en teología, en todo el mundo, incluso gente secular, la Real Academia de la Lengua Española, hasta el día de hoy la palabra nadie sigue siendo ni una sola persona para ellos. Quiere decir que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo.
Si no es a través de Cristo Jesús, ninguna sola persona, ningún líder espiritual es quien está más cerca de Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. El querer llegar al Padre eliminando a Jesucristo o quitando de en medio a Jesús haría como que Jesucristo fue un mentiroso, porque yo sí puedo llegar al Padre sin necesidad de Jesús. Estaríamos haciendo mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día dicen, pues todas las religiones nos acercan a Dios. No es cierto. Solamente en Cristo podemos acercarnos a Dios. Solamente a través de Jesús podemos llegar a conocer al Padre. Esa palabra Padre implica una relación íntima, una relación cercana. ¿Cómo puede una persona que no cree en Jesucristo, que no pertenece a la familia de Dios, decir tenemos el mismo Padre? No se puede. Es imposible. Vamos a leer rápidamente Juan 8, 37 y 38. Dice la palabra. Vamos a leer un poco antes. Es el contexto cuando Jesús habla a sus discípulos que habían creído en Él. Jesús les respondió desde el 34, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Le está diciendo Jesús: yo vengo del Padre que está en los cielos, y ustedes, dice, hacen lo que han oído acerca de su Padre. Y más adelante les dice quién es su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: no, a ver, si tu padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, porque les he hablado con la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si fueran de su Padre, si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Regularmente en el Antiguo Testamento, cuando alguien iniciaba haciendo algo o era el precursor de algo, se le conocía como el padre de. Aquí se me fue el nombre, pero hay a quien se le conoce como el padre de la medicina, creo que es Galeno, un griego llamado Galeno. ¿Quién? Hipócrates, no recuerdo, alguien se le conocía como el padre de la medicina. ¿Por qué? Porque fue uno de los pioneros en conocer a profundidad cómo sanar a las personas. Y así en la Biblia encontramos ejemplos como el padre de los que tenían
con arpa, el padre de fulanos, etc. Satanás es conocido como el padre de mentira porque es mentiroso, es el padre de la maldad, es el que propició todo esto. Pero Dios, el Señor, es el único y verdadero Padre Celestial. Y si no eres de Dios, si tu Padre no es Dios, entonces, ¿quién es tu papá? Jesús les dijo, regresando a nuestro texto original, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dijo Felipe, muéstranos al Padre. El Señor le dijo, hace tanto que estoy con ustedes. ¿Qué estaba diciéndole Jesús? El Padre y yo somos uno. Y entonces empezamos a tener un poco más de forma en nuestro análisis el día de hoy. Porque si Jesús y el Padre son uno, ¿cuál es nuestra referencia a seguir para acercarnos al mismo Padre? Si Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y Él nos está diciendo, síganme, imítenme, hagan lo que yo les digo, obedézcanme, porque el Padre y yo somos uno. ¿Quieres tener una relación con el Padre? Acércate a mí. ¿Quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. Conóceme a mí. Hay con tristeza muchas veces cuando llega uno al cristianismo, hay veces que por ignorancia o pues sí, simplemente por ignorancia, porque no creo que sea con maldad en el corazón nadie, pero nos llevan a estudiar a veces Apocalipsis y nos gusta tanto y nos metemos a estudiar el Apocalipsis y vamos al Génesis y cómo surgió y qué pasó con el Big Bang y si todo esto es mentira o cierto, qué pasó con el arca de Noé, cuando lo primero que tendríamos que entender y que conocer es a Jesús. Y pueden pasar años sin que sepas quién es la mujer y quién es el dragón y quiénes son las estrellas, y etcétera, etcétera. Pero conoces a Jesús. Y si conoces a Jesús vas a conocer al Padre. Pero nos gusta meternos tantos rollos en la cabeza y andar buscando cosas por todas partes. Pero Jesús, es que Jesús es para principiantes. Jesús es para niños en Cristo. Yo ya tengo años, pero no conoces al Padre, no te has relacionado con el Padre y no te relacionas con Él porque no conoces realmente a Jesús, no tienes un trato directo con Jesucristo. Y mientras no tengamos esa relación con Él, seguimos siendo como niños. Porque el hecho de que conozcas el Apocalipsis, todo lo que hay en el Génesis, las profecías de Daniel, etcétera, no te hacen un hombre maduro en Cristo Jesús. Porque la única forma de ser libres, de ser maduros, de ser perfectos, es conociendo a Jesucristo, conociendo al Padre a través de Jesucristo, teniendo esa relación íntima con el Señor, ese acercamiento con nuestro Dios. Jesucristo es la imagen del Padre. Cuando estuvo en la tierra, Él no lo proclamó, pero lo manifestó, lo enseñó. Con su vida lo vivió. Si nuestros hijos están enfermos, ahí estamos buscando ayudarles para que sanen. Si nuestros hijos están perdidos, ahí vamos nosotros para alentarlos a que regresen a casa. Jesús hizo esto. Vino a demostrarnos el carácter del Padre. Vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, vino a salvar lo que se había perdido, vino a sanar a los enfermos, vino a dar libertad a los cautivos. Queremos conocer al Padre, papémonos de la vida de Jesucristo en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Debería ser nuestro fundamento para la lectura todo el tiempo, para conocer más a Jesús
y conocer más al Padre. ¿Cómo se manifiesta, como segundo punto, cómo manifiesta Dios o cómo expresa Dios su paternidad a nosotros? Dice ahí en el capítulo 14, versículo 17. Vamos a leer desde arriba, desde el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes. Me fui muy lejos, es desde el 7 al 11. Si me conocieren también mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe les dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Ya lo habíamos leído anteriormente esto. Pero Jesús está diciéndoles: como yo soy el Padre, vean lo que yo estoy haciendo. Observen, presten atención. Si nosotros observamos la forma de cómo Jesús vivió en este mundo, podemos ver cómo Dios actúa como Padre hacia nosotros. Y si nosotros, en medida que nosotros entendamos cómo Dios actúa hacia nosotros como Padre, cómo Dios nos trata como hijos, en esa medida que nosotros entendamos esto, vamos a poder también entender cómo ser mejores padres hacia nuestros hijos. En la medida que conozcamos más a nuestro Padre, vamos a poder relacionarnos mejor también con nuestros hijos. Vamos a ver rápidamente siete aspectos de la paternidad de Dios hacia nosotros. Primero, Él desea tener una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, cuando Jesús les dice: ustedes van a orar así, Padre nuestro. No les dijo a los discípulos: van a orar en ese momento, esa intimidad, cuando tengan ese momento cercano con Dios. No les dijo: van a dirigirse a Dios como Rey soberano, como Dios todopoderoso, Señor de la creación. No, les dijo: ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que tengamos una relación cercana con Él. Él desea tener una relación cercana contigo. Que no lo veas como un Dios que está ausente, como un Dios que está lejano, como un Padre que no está presente. A que le tengas que gritar, sino con el que puedas relacionarte íntimamente y decir: papito, papá. Me asombraba mucho cómo mis hermanos mayores con mi papá se dirigían de usted. Todo el tiempo le dijeron a usted, le hablaron de usted a mi papá: ¿cómo está? Le hablan por teléfono. Y siempre su trato hacia mi papá fue: oiga, ¿usted cómo ha visto esto? ¿Qué le parece? Yo no podía entender esto. ¿Por qué mis hermanos le hablaban así a mi papá cuando yo, desde que era niño, pues, papito, papá? Cuando me enojaba: Arturo. No, nunca le dije. No, nunca le dije así a mi papá. A menos que fuera broma, ¿no? Pero siempre una relación íntima con mi papá. Hasta ya teniendo 30 años casi, estaba acostado mi papá, llegaba y lo abrazaba y le daba un beso. Porque yo tenía la confianza para llegar con mi papá y decirle: te amo, papá, papito. Ya a veces nomás ya no le decía: ¿qué onda, pa? Pero para mí siempre fue mi papito. Y es lo que Dios busca, que nosotros sintamos ese acercamiento con Él, que no lo veamos como un Dios que está lejano a nosotros, al cual no podemos acceder.
Por eso Él rasgó el velo y dijo, vente para acá, acércate. Y Jesús les dijo, ya no van a dirigirse a Él como Señor, como usted que está allá, porque es Señor, es Rey, es todopoderoso, lo es. Pero la relación que Él quiere tener con nosotros es, ven hijo, yo soy tu papá, yo soy tu padre, yo soy tu papá. Y que nosotros podamos llegar con Él y decirle, papá, papito, no en tercera persona, de manera directa, tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Segundo aspecto, Dios quiere comunicarse con nosotros. Nos dice que busquemos un lugar apartado. Ustedes busquen un lugar apartado, cierren la puerta y ahí en lo secreto busquen a su Padre Celestial. Para tener un momento privado donde podamos tener ese tiempo de intimidad con Él. Quiere que le dediquemos tiempo a estar con Él. Y esto nos va hablando de lo que es nuestra vida como padres también. Porque así como Dios quiere acercarse con nosotros, que tengamos esa relación íntima, también quiere que nosotros como padres tengamos esa relación cercana con nuestros hijos. Que no seamos ajenos a nuestros hijos, que ellos sientan la libertad y la confianza de venir con nosotros. Y de igual forma, dice aquí, tener un momento de comunicación con ellos, pasar tiempo con ellos. Es el ejemplo que nos está dando la palabra de Dios. Dios nos escucha cuando hablamos con Él. Él es esa clase de padre que puedes hablar con Él y a lo mejor no te va a dar todo lo que quieres, todo lo que le pides, pero te va a dar lo mejor para ti. Porque ahorita que está mi hijo siendo un bebé que no entiende muchas cosas, de repente quiere agarrar el cuchillo y se lo quito y llora, pero yo sé que no puede tener un cuchillo en las manos porque se puede lastimar. Igual Dios no te puede dar todo lo que tú quisieras porque sabe que te puede ocasionar un daño. Él sabe que es lo mejor para sus hijos. Es como si estuvieras clamando, Señor, dame un cuchillo, por favor, Padre, dame un... Señor Todopoderoso, yo te ruego, te clamo, dame un cuchillo. Y no, te vas a lastimar. Hay cosas que a lo mejor Dios no nos va a dar porque sabe que son perjudiciales para nuestras vidas. Él nos va a tratar de la manera que Él considere lo mejor para nosotros. Y aunque a veces no nos guste. Yo cuántas veces no le dije a mi mamá, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a la escuela, ya. O le inventaba pretextos y no, es que me duele el estómago, me duele la cabeza. Ya después se la aprendió y me daba un dulce, me dice, tómate esta pastilla para que se te quite y vámonos. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren? Los vamos a perder, se van a perder. Tenemos que ser sabios con ellos. Tercer punto, Dios nos ama a cada uno de manera incondicional. La naturaleza de nuestro Padre es amar. Porque dice la palabra, Dios es amor. Y nosotros como hombres, como varones, nos cuesta mucho trabajo de repente demostrar ese amor a nuestros hijos. Hay quienes son más cariñosos y hay quienes son ásperos, pero con letras mayúsculas. Parecen lijas del 5 que lo que agarran raspa. Sus palabras de cariño son, pues qué bueno que lo hiciste. Pues es que lo tenías que hacer. Y la esencia de Dios es amor. Él nos dice, yo te amo incondicionalmente, de tal manera te amé que di a mi Hijo unigénito para que tú tengas vida eterna. ¿De qué manera te amé? Fíjate nada más, lo di todo para que tú vivas. Y
de repente hay papás que yo no puedo imaginar un padre que trata a sus hijos con saña, con violencia, quizá por el antecedente o lo que han vivido en sus vidas, ¿no? Uno va, como les dije en un principio, reproduciendo lo que ha vivido. Pero en Cristo Jesús, tenemos que buscar seguir el ejemplo que nos da nuestro Dios, porque así como nosotros somos, no merecíamos que nuestro Padre nos amara como nos ama. Siendo rebeldes, yendo en contra de Él, siendo enemigos de Dios, Él nos amó. No lo merecíamos, pero Él nos amó. Y aunque creamos que nuestros hijos primero merecen disciplina, no, primero necesitan tu amor. Primero necesitan que tú los ames, que tú les demuestres que son importantes para ti, que te preocupas por ellos, que te ocupas de ellos. Mi hijo no ha comido en 3 días, voy a orar a Dios. No, lleva dinero a la casa, provee. Nuestro Padre, siguiente punto, de hecho, suple todas nuestras necesidades. No nuestras necesidades, nuestras necesidades. Es el proveedor natural de nosotros. Dice la palabra, si los pajarillos diario se levantan sin preocupaciones, van y encuentran su alimento todos los días, ¿cuánto más Dios no va a tratarnos de esa manera a nosotros que somos sus hijos? Si eres un hijo de Dios, no te va a hacer falta nada. Va a haber, Señor, no tengo para comer, no tengo para comprar. Va a haber quien te lleve un plato, que diga, vecina, aquí le traigo un plato de comida. Te vas a encontrar un billete de 100, 200, 500 pesos. Gloria a Dios. Yo un día me encontré un billete de 200 pesos. Cuando era necesario, llegó. Dios provee a tiempo. Dios provee en el momento necesario, pero no te va a dejar sin que supla tus necesidades. Y de igual forma, nosotros como padres, nuestro deber es suplir la necesidad en nuestro hogar, suplir la necesidad en nuestra familia. Somos los proveedores en nuestro hogar. Un padre que no provee está faltando a su deber como padre. Cinco, Dios disciplina a sus hijos. Aquí entonces sí entramos donde nos gustan los papás estrictos, ¿no? Ya ves, sí, es que te tengo que disciplinar, pero te disciplina con amor. Te disciplina dándote primero el ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. La disciplina no viene, no lo hiciste bien, toma. No, la disciplina viene después de que yo te enseñé a hacerlo. Hijo, sabes que fumar es malo, ¿verdad? No vas a salir con tus amigos. Porque fumar, yo no te tengo permitido a ti que fumes. Entonces, les enseñamos hasta los hábitos, a vivir la vida a nuestros hijos con nuestras formas de ser, y después no queremos que ellos los repitan. Y entonces sí los disciplinamos. Les enseñamos gritos y no queremos que griten. Cállate, muchacho, ¿quién sabe qué? Y después cuando ellos gritan, ya te he dicho que no grites. Pues, ¿de quién lo saqué? ¿A quién estoy siendo el reflejo de quién?
La disciplina viene después del amor. Primero es el amor, la enseñanza, la instrucción y después la corrección. Y aún con amor, no con ira, porque Dios nos disciplina con amor. Nos duele, sí, pero nos disciplina con amor. No con ira en su corazón, no con odio, no con desprecio, no con maltrato. Dios nos disciplina con amor. Sexto dice, Dios siempre nos guía para que hagamos lo correcto. Jesús dijo que nuestro consejero, el Espíritu Santo, dice, cuando venga el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Nos va a guiar a hacer lo correcto. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor nos va mostrando por dónde debemos vivir. No podemos decir, es que yo no sé cómo vivir la vida en Cristo. Por supuesto que si no la sabes, si no te has metido a buscar a Dios a través de Jesucristo. No va a venir, no vas a ver un mensaje en las nubes que diga algo. Soy yo Dios. Y hoy te digo que tú tienes que hacer esto. No, eso no va a pasar. Si queremos aprender a vivir, está aquí nuestra forma de vivir. De conocer a Dios, de conocer cómo ser unas mejores personas, cómo ser mejores padres o madres. Ahí está la diferencia. Él nos va a guiar. De igual forma nosotros como padres debemos estar alertas a lo que nuestros hijos reciben, por dónde queremos guiarlos, hacia dónde queremos que ellos vayan. Un padre que no le importa que su hijo se salga a la calle a las 10 de la noche, le está diciendo al hijo, no me importas. No me importas si te va a pasar algo malo. Y después tenemos broncas en casa porque uno de los padres le dice al otro, es que ¿por qué lo dejas salir a esta hora? Ya sea el padre o la madre, y el otro le contesta, pues que haga lo que quiera. Le estamos diciendo a los hijos, no nos importa tu vida. Pero cuando un padre ama a su hijo, está ahí el pendiente, le dice, no, mijo, aquí la casa se cierra a esta hora, las reglas de este hogar son estas, y tú tienes que acatarte a esas reglas, hijo, porque son para tu bien. Y tú vas a estudiar, y si puedes vas a trabajar, y te voy a enseñar a hacer estas cosas, porque te quiero encaminar por este camino, te quiero llevar por aquí. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y el ejemplo que nos da para nosotros vivirlo con nuestros hijos. Y por último, aquí en este punto, dice, nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros. Mientras que los padres humanos, hay veces que todavía no nace la criatura y el papá ya se peló. O apenas nace y ve las broncas y deja a la mujer. O simple y sencillamente está ahí, pero les decía, no está en realidad. Está. Hay alguien ahí sentado en el sillón viendo televisión, quién sabe quién sea. Los hijos nunca lo han conocido. Porque nunca está. Para ellos. Pero no así nuestro Padre. Él siempre está con nosotros. Tú no tienes un padre ausente, tú no tienes un padre espiritual que no esté cercano a ti. Tienes un padre que en todo tiempo está ahí para ti. Cuando tú lo necesitas, cuando necesitas ir a llorar, cuando necesitas cuando estás alegre, cuando estás feliz, cuando estás pasando por un problema, siempre Él está ahí. Ahí está tu papá. Si queremos ser mejores padres, debemos vivir bajo estos mismos principios que el Señor nos enseña o que el Señor proyecta hacia nosotros como hijos. Y por último punto, la promesa del Padre. Hay una promesa que el Padre nos da.
Versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen. Ojo con esto: porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Quedarse huérfano es terrible. Sentir la ausencia del Padre es terrible. Imagínense los discípulos cuando el Señor les dijo una y otra vez: yo me voy a ir, yo me tengo que ir, ya se acerca el tiempo. Quizás los discípulos no entendían, pero ¿cómo que se va a ir? ¿Nos va a dejar? Ya no va a estar con nosotros. Esa tristeza que pudo haber en sus corazones, esa sensación de pérdida, esa falta de seguridad, de que ya no va a estar tu amigo ahí, tu consejero, tu guía, tu líder. Pero Jesús les dice: yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. Ya establecimos que Jesús y Dios son uno mismo, de la misma naturaleza. Pero aquí entra la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice otro consolador, la palabra otro viene del griego alo, que quiere decir, es diferente pero de la misma naturaleza. El Espíritu Santo y Cristo eran de la misma naturaleza. El Espíritu Santo de Dios Padre, el Espíritu Santo de Dios Hijo, ese Espíritu Santo, ese consolador que es de la misma naturaleza de Dios, es Dios mismo. Y así como Cristo vino, dice, al decir vino otro consolador, le está diciendo: yo vine a consolarlos, pero les voy a enviar otro consolador. No se van a quedar solos, no van a quedar con esa sensación de pérdida. Les voy a mandar otro consolador. El que Cristo recibe, recibe al Padre, porque lo dijo Jesús arriba: el que a mí me recibe, recibe al Padre que me envió. Y de la misma forma, el que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo inmediatamente. Porque son indivisibles, es la triunidad perfecta. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no se pueden dividir. Decía un pastor argentino que hay quienes pueden dividir al Espíritu Santo y sacarlo de la Trinidad, porque primero recibes a Jesús y después recibes el Espíritu Santo, y no puede ser. Si recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo, vienen juntos. Si recibes a Cristo, recibes al Padre, vienen juntos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Consolador, el Espíritu de verdad. De manera que hoy en día, en nosotros, en aquellos que hemos recibido a Cristo, en aquellos que hemos sido llamados hijos, en aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre y tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, en nosotros mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos dejará huérfanos. ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo va a estar con nosotros? Dice, primero nos enseña la palabra de verdad, nos enseña a vivir bajo los principios de Dios. Nos exhorta a cambiar nuestras actitudes. Nos llama la atención cuando estamos haciendo algo incorrecto, cuando estamos pecando. Si sufrimos, nos consuela, nos fortalece, nos llena. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
El Espíritu está ahí, rogando al Padre por nosotros. Muchas de las cosas que nos llegan a pasar extraordinarias, no son porque lo merezcamos o porque seamos buenos o porque hayamos hecho algo para quedar bien con Dios, no. Ha sido por pura gracia y misericordia de Dios a través del Espíritu Santo, que a pesar de que nosotros fuimos a meternos en un lugar donde no debíamos o en una negociación donde no debíamos, Dios nos guardó, Dios nos protegió. Aún de nuestros propios errores, Dios nos protege. En San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Vas a tener quien esté ahí diciéndote: acuérdate de lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que esta no es la manera correcta. Lo estás haciendo de manera equivocada. Vuélvete al Padre. Busca más a Dios. Acércate a Jesús. Ese es el Espíritu Santo que está ahí en nosotros. Arrepiéntete de tu pecado. Es el Espíritu Santo. Cada vez que estás haciendo algo incorrecto, cada vez que vuelves a caer en el mismo pecado, el Espíritu Santo te vuelve a decir: arrepiéntete de tu pecado. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él no va a hablar revelación nueva, va a hablar de lo que ya Dios nos ha dado, nos va a hacer ver lo que está aquí. Va a abrir el libro, el texto que estés leyendo, tus ojos van a ser abiertos y decir: wow, no lo había entendido, no lo había comprendido, pero Dios me ama verdaderamente. Ya para terminar, el Padre nos ama tanto que no quiere que vivamos como huérfanos. Ya vimos lo que un huérfano humanamente hablando, o lo que los huérfanos humanamente hablando, la ausencia del Padre, mejor dicho, ha provocado dentro de la sociedad. Todo lo que ha ocasionado la ausencia del Padre en el hogar. Dios no quiere que nosotros tengamos esa sensación de que Él es un Padre ausente para nosotros. Como mi Padre está lejos, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Como mi Padre está allá en los cielos, lejos, a lo mejor no me ve que estoy haciendo las cosas mal. Tengo libertad para pecar. No. Dios quiere que nosotros seamos hijos, que entendamos que nuestro Padre está ahí todo el tiempo. En todo momento, Él está ahí contigo. Dice el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. O sea que el Espíritu Santo no se va. Si tú has recibido el Espíritu Santo, no se va. Porque Dios o Jesucristo es mentiroso, o le faltó decir al Señor: pero si pecas, se te va a ir. No. Si tú has recibido el Espíritu Santo mora en ti. Se puede contristarse, se puede apagar, se puede entristecer. Puede ser que no veas un efecto del amor, del poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo, estás vacío. Estás viviendo en pecado y no sientes esa llenura del Espíritu Santo. Pero Él no se ha ido, Él sigue ahí en el creyente verdadero.
Tienes un Padre que vive en ti. Por eso titulé este tema, Él vive en ti. Porque en esta película del Rey León, el cachorro que estaba destinado a ser rey, grandes cosas con él, de repente se perdió. Era un don nadie cualquiera, siendo que tenía la sangre de su padre, el rey. Y así vivimos muchas veces nosotros, sin darnos cuenta de que nuestro Padre vive en nosotros. Que en Cristo Jesús hemos adquirido una nueva naturaleza, ya no la naturaleza de Adán, sino la de Cristo. Y después en la segunda parte de esta película le dicen, le dice el sacerdote espiritual, no sé cómo le llaman, el guía espiritual, le dice, mira en el espejo, mira en el agua que se reflejaba, ¿no? Y él ve su reflejo. Le dice, pues es solamente mi reflejo. Le dice, no, ve bien. Entonces empieza a observar a su Padre dentro de él. Él vive en ti, mi hermano. Pero necesitamos demostrar que Él vive en nosotros. Reflejar el reflejo de nuestro Padre. Que nuestra vida sea ese reflejo, que no vean en nosotros a Aldo, sino a Jesucristo. Que no vean en tu vida a ti viviendo, sino a Cristo viviendo en ti. Tenemos que reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. Porque Él vive en ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en ti. Reflejemos ese carácter, esa autoridad de nuestro Señor. No hemos nacido para ser esclavos, hemos sido hechos para ser libres en Cristo Jesús. Para que tengamos esa relación con Él íntima, cercana, estrecha, y que vivamos siguiendo sus principios, y que vivamos con la seguridad de que todo el tiempo el Espíritu Santo está con nosotros, que no se ha ido. Tú tienes un Padre. Él quiere que con toda confianza te acerques a Él, nos acerquemos a Él, digamos, papito, la volví a regar, perdóname. Y que podamos sentir su abrazo. Que diga, hijo, aquí estoy, siempre he estado aquí. Yo no me he ido, no me he alejado de ti. Yo te amo. Y cuando la vuelvas a regar, vuelve a venir a mí. Yo estoy aquí para amarte porque soy tu Padre. Que todos los padres, el Señor nos enseña a ser padres. Y a los hijos a vivir buscando sujetarnos a nuestros padres. Así como todos nosotros debemos estar sujetos al que vive en nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos.